Bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Pisco, donde predicamos a Cristo y a este crucificado. Gracias por acompañarnos mientras el pastor John Claditis proclama fielmente la palabra de Dios, guiándonos a través de las Escrituras con una predicación clara, expositiva y centrada en Cristo. Abramos ahora nuestro corazón para recibir la verdad de la palabra del Señor. Por favor, abran sus Biblias en Ruth, capítulo 2, versículos 1 al 13. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: «Te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia». Ella le respondió: «Ve, hija mía». Partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores, y fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. En ese momento vino Booz de Belén, y dijo a los segadores: «El Señor sea con ustedes». «Que el Señor te bendiga», le respondieron ellos. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores: «¿De quién es esta joven?». Y el siervo a cargo de los segadores respondió: «Es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab». Y ella me dijo: «Te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas». Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: «Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas siegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos». Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo: «¿Por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí, siendo yo extranjera?». Booz le respondió: «Todo lo que has hecho por tu suegra, después de la muerte de tu esposo, me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal, y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra, y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte». Entonces ella dijo: «Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos, porque me ha consolado, y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas». Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Padre Celestial, tu palabra es verdad, luz y vida. Prepara ahora nuestros corazones y nuestras mentes para recibirla con humildad, atención y fe. Por medio de tu Espíritu Santo, abre nuestros ojos para contemplar a Cristo, nuestros oídos para escuchar tu voz, y nuestra voluntad para obedecer lo que tú nos enseñes. Quita toda distracción y permite que tu palabra produzca fruto en nosotros, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, amados hermanos. Estamos reunidos una vez más para abrir la palabra de Dios, llena de promesas y amor de pacto, en el maravilloso libro de Ruth, un libro donde se encuentran la providencia silenciosa de Dios y su amor fiel. El domingo pasado, el pastor Robert nos guió por Marcos capítulo 8, versículos 11 al 21. Los discípulos estaban preocupados porque solamente tenían un pan, mientras aquel que había alimentado a miles estaba en la barca con ellos. Su problema no era la falta de provisión, sino su incapacidad para reconocer al proveedor que ya estaba presente. La situación de Noemí contiene una ironía parecida. Al final del capítulo 1, ella les dice a las mujeres de Belén: «Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver Yahweh». Su dolor es devastador. Ha perdido a su esposo, a sus 2 hijos, su seguridad y el futuro que esperaba.
Debemos tratar sus palabras con ternura y no reprenderla como si el dolor fuera, en sí mismo, incredulidad. Sin embargo, Noemí no está tan vacía como cree. Ruth, la mujer que se ha comprometido con ella y que ha buscado refugio en el Dios de Israel, está a su lado, aunque Noemí todavía no pueda reconocer en ella la provisión de Dios. Antes de continuar, permítanme detenerme un momento para explicar esa palabra, Yahweh. En muchas Biblias, ustedes no verán aquí la palabra Yahweh. Verán la palabra Señor escrita con letras mayúsculas. Esto nos indica que el texto hebreo usa el nombre personal de Dios, formado por 4 letras, YHWH. Es el nombre del pacto con el cual Dios se dio a conocer a su pueblo. Cuando Dios habló con Moisés, desde la zarza ardiente, dijo: «Yo soy el que soy». Después declaró: «Este es mi nombre para siempre». Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 3, versículos 14 y 15. Este nombre nos recuerda que Dios existe por sí mismo, no cambia y siempre es fiel a su pacto. No depende de nadie, pero promete estar con su pueblo. No es incorrecto decir el Señor. El Nuevo Testamento también usa ese título, pero cuando estudiamos el Antiguo Testamento, es bueno entender que Señor es un título, mientras que Yahweh es el nombre del pacto de Dios. Yahweh no es el nombre de una secta, ni pertenece a un grupo religioso. Es un nombre revelado en la palabra de Dios. Por eso podemos usarlo con libertad, pero siempre con reverencia, amor y profundo respeto. Esto hace que las palabras de Noemí sean aún más fuertes. Ella no está diciendo que la mala suerte la dejó vacía. Está hablando de Yahweh, el Dios que hizo pacto con su pueblo. Noemí cree que Yahweh la ha hecho volver vacía, pero muy pronto descubriremos que el Dios fiel a su pacto no la ha abandonado. Mientras ella habla de vacío, Yahweh ya está preparando su provisión. Al estudiar Ruth capítulo 2, versículos 1 al 13, veremos esta providencia silenciosa desarrollarse de 3 maneras. En primer lugar, la providencia de Dios ya había preparado el camino. En segundo lugar, la providencia de Dios obra por medio de la fidelidad cotidiana. Y en tercer lugar, la gracia de Dios recibe al extranjero bajo sus alas. Comencemos con la primera verdad. La providencia de Dios ya había preparado el camino. Durante esta exposición, volveremos a leer algunos versículos siguiendo la traducción del comentarista Robert Hubbard. Su traducción destaca detalles del relato hebreo que no siempre aparecen con claridad en nuestras Biblias en español. El versículo 1 dice: «Ahora bien, Noemí tenía por parte de su esposo un pariente conocido, un hombre rico e influyente del mismo clan de Elimelech. Su nombre era Booz. Noemí ve lo que Dios le ha quitado, pero no lo que él ya ha preparado. Ruth está a su lado. La cosecha de cebada ha comenzado y Booz ya está allí. Dios todavía no ha revelado cómo encajan estas piezas, pero su provisión está preparada. ¿Cuántas veces vemos con claridad lo que hemos perdido, pero no reconocemos lo que Dios, en su providencia silenciosa, ya ha puesto a nuestro lado? El dolor, el temor y el olvido pueden hacernos ciegos a su provisión, aun cuando ya está junto a nosotros. El versículo 2 continúa: «Entonces Ruth la moabita dijo a Noemí: iré a los campos para recoger espigas detrás de aquel ante cuyos ojos halle favor». Noemí respondió: «Ve, hija mía». Sin ninguna ceremonia, Ruth anuncia que irá a los campos a recoger espigas. Esta mujer no pierde tiempo. Apenas ha llegado a Belén. Ni siquiera ha sacado su cepillo de dientes y ya está buscando trabajo. ¿Y qué hace Noemí? Nada, o por lo menos nada que el narrador nos cuente. 2 pares de manos podrían recoger más grano que uno, pero Noemí no se ofrece a acompañarla. Solamente dice: «Ve, hija mía». Es casi como si Ruth dijera: «Voy a salir entre desconocidos para ver si alguien tiene misericordia de mí». Y Noemí respondiera:
Buena suerte asaltando el castillo. ¿Crees que lo logrará? Haría falta un milagro. Y eso es precisamente lo que espera a Ruth. No un milagro espectacular que suspenda las leyes de la naturaleza, sino el milagro silencioso de la providencia divina. La ley de Dios ordenaba a Israel dejar parte de la cosecha para el pobre, la viuda y el extranjero. Ruth tenía una razón legítima para recoger, pero las personas pecadoras no siempre obedecen la ley de Dios. Como la moabita, sabe que su nacionalidad puede provocar sospecha u hostilidad. No supone que será bienvenida. Busca a alguien ante cuyos ojos pueda hallar favor. Esta provisión no era solamente la caridad privada de un dueño generoso. Yahweh la había establecido en la ley de su pacto. Deuteronomio capítulo 24 versículo 19 dice: Cuando ciegues tu cosecha en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Para que Yahweh tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Luego, el versículo 3 nos dice: Así que salió, llegó y comenzó a recoger espigas en el campo detrás de los segadores. Y como si fuera por casualidad, fue a dar justamente a la parcela que pertenecía a Buz, quien era del mismo clan de Elimelech. El narrador casi sonríe mientras escribe: como si fuera por casualidad, fue a dar al campo de Buz. Desde el punto de vista de Ruth, ella simplemente escogió un campo. Desde el punto de vista del cielo, no hubo ninguna casualidad. Proverbios capítulo 16 versículo 9 dice: La mente del hombre planea su camino, pero Yahweh dirige sus pasos. Ruth planeó buscar un campo y recoger grano. Ella decidió caminar, pero Yahweh dirigió el lugar al cual llegarían sus pasos. Ruth no conoce a Boz no conoce a Ruth. Noemí no ha organizado su encuentro. Sin embargo, Yahweh ya ha preparado el campo al cual llegan los pasos fieles de Ruth. A veces la providencia de Dios solamente se hace visible después, por medio de circunstancias que parecen haber ocurrido por pura casualidad. Cuando me casé con Flor aquí en el Perú, tenía 4 semanas de vacaciones guardadas. Usé 2 para pedirle matrimonio y pedirle permiso a su mamá para casarme con su única hija. Quedaron 2 semanas para la boda. Flor organizó todo: el local, la comida, la banda y la torta. Le dije que sería más barato y seguro llevar el dinero personalmente. Eso era verdad, pero la verdad completa era que no lo tenía. En realidad, no tenía nada. Confiaba en que Dios proveería, pero cuento esto como ejemplo de su misericordia, no de planificación financiera responsable. Por favor, no organicen una boda que no pueden pagar y le digan a su prometida: el pastor John dice que esto es fe. Llegué al aeropuerto y todavía no tenía el dinero. Para ese momento ya comenzaba a sudar, solamente un poquito. Justo antes de pasar por seguridad, mi mamá me entregó un sobre y me dijo: tu tío me dio esto antes de salir. Dijo que era para tu boda. Dentro estaba el costo completo de la boda, hasta el último centavo. Justo sucedió que mi tío dio exactamente esa cantidad. Justo sucedió que se la entregó a mi mamá antes de que saliera. Y justo sucedió que ella recordó el sobre antes de que yo pasara por seguridad. Pero los cristianos sabemos que detrás de muchos de los justos sucedió de la vida está la providencia silenciosa de Yahweh. Yo no podía ver lo que él ya había preparado. Ruth tampoco. Ella simplemente entró en un campo y ese campo pertenecía a Boz. La fe da el siguiente paso de obediencia, mientras la providencia gobierna todo lo que ese paso no puede controlar. Esto nos conduce a la segunda verdad. La providencia de Dios obra por medio de la fidelidad cotidiana. El versículo 4 dice: poco después, Boz llegó desde Belén, saludó a los segadores: Yahweh esté con ustedes. Y ellos respondieron: Yahweh te bendiga. Las primeras palabras que el narrador pone en labios de Boz nos dicen algo importante acerca de este hombre. Él no entra al campo preguntando:
¿cuánto grano han cosechado? ¿O por qué no están trabajando más rápido? Sus primeras palabras son una bendición. Yahweh esté con ustedes. Y sus trabajadores responden, Yahweh te bendiga. Este quizá era un saludo tradicional entre los israelitas fieles, pero eso no significa que fuera vacío. Boaz no dejaba su fe en casa cuando iba a trabajar. Yahweh no era solamente un nombre usado en la adoración. La presencia y la bendición de Yahweh formaban parte de la vida diaria en sus campos. Recordemos cuándo ocurre esta historia. En los días en que gobernaban los jueces. Jueces capítulo 21 versículo 25 nos dice que cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Israel estaba marcado por la rebelión, la violencia y la infidelidad. Pero aún en un tiempo así, todavía había hombres como vos. La oscuridad de una época no impide que Yahweh preserve personas fieles dentro de ella. Hasta aquí ya hemos visto la firmeza del carácter de Ruth. Ahora el narrador comienza a mostrarnos la calidad del hombre Boaz. Boaz bendice a sus trabajadores y ellos, con libertad, lo bendicen a él. El respeto fluye en ambas direcciones. Su carácter ha ayudado a crear la clase de campo donde una mujer vulnerable puede hallar gracia. Sin embargo, las palabras religiosas son fáciles de decir. No debemos juzgar a Boaz solamente por su saludo. Mientras avanza el capítulo, sus acciones demostrarán que Yahweh esté con ustedes no es una frase vacía. El hombre que habla de la presencia de Yahweh se convertirá en un instrumento de la provisión de Yahweh. En los versículos 5 al 7, leemos, Entonces Boaz preguntó a su capataz, ¿a quién pertenece esta joven? No debemos convertir de inmediato esta pregunta en un romance. Boaz está preguntando por el lugar social de Ruth. ¿Qué familia es responsable por ella? ¿A qué grupo de trabajadores pertenece? ¿Quién la protege? Sin embargo, quizá el narrador quiere despertar nuestra curiosidad. Boaz la ve de inmediato y muestra un interés personal por su bienestar. ¿Es solamente la preocupación de un dueño justo o está comenzando algo más? Tendremos que esperar. El capataz responde, es una joven moabita, la que volvió con Noemí del país de Moab. Ella dijo, por favor, permítame recoger y juntar grano entre las gavillas, siguiendo a los segadores. Llegó temprano esta mañana y ha permanecido aquí esperando hasta ahora. Prácticamente no se ha apartado del campo ni para entrar en el refugio. Las palabras finales del versículo 7 son difíciles de traducir. Muchas Biblias entienden que Ruth había trabajado casi sin descansar. Robert Hubbard ofrece otra explicación convincente. El capataz la dejó esperando porque su petición atrevida superaba su autoridad. Normalmente, los hombres cortaban el grano, las mujeres lo juntaban en gavillas, y solamente después los pobres recogían lo que quedaba. Al parecer, Ruth pide recoger inmediatamente detrás de los segadores, entre el grano recién cortado, un lugar mucho más productivo de lo que recibiría una persona común. Notemos el equilibrio en su carácter. La humildad de Ruth no la hace pasiva y su valentía no la hace arrogante. Ella pide con respeto, pero pide algo extraordinario. El capataz no la expulsa, pero tampoco concede su petición. Ruth permanece de pie y espera. Y entonces, en el momento preciso, llega Boaz. Lo que parece ser una demora incómoda es, en realidad, la providencia de Yahweh, llevando la petición de Ruth ante el único hombre que tiene tanto la autoridad como el carácter para responder con gracia. Aquí encontramos una aplicación muy importante. Necesitamos una fe que se levanta y camina. Ruth nos enseña que la fe verdadera no es pasiva. Ella confió en Yahweh, pero no se quedó sentada junto a Noemí repitiendo, déjalo todo y deja que Dios lo haga. Ella se levantó
y fue al campo. Santiago lo dice claramente en el capítulo 2, versículo 17. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Esto no significa que las obras de Ruth compraron la gracia de Dios. Significa que sus acciones demostraron que su fe estaba viva. Confiar en la providencia de Dios no significa negarnos a planificar, trabajar o actuar. Significa dar el siguiente paso fiel que tenemos delante, mientras confiamos a Yahweh todo lo que está fuera de nuestro control. Si necesitas trabajo, ora, pero también prepárate y toca puertas. Si tu matrimonio está sufriendo, ora, pero también habla con honestidad. Arrepiéntete cuando sea necesario y busca ayuda sabia. Si quieres entender la palabra de Dios, pide sabiduría. Pero después abre tu Biblia y estúdiala. La fe no dice, Dios proveerá, así que yo no tengo que hacer nada. La fe dice, porque Dios es fiel, puedo obedecerlo y dar el siguiente paso. Ruth podía escoger un campo y pedir permiso. Podía trabajar, esperar y comportarse con fidelidad. Pero solamente Yahweh podía guiarla al campo de Booz y hacer llegar a Booz en el momento preciso en que ella lo necesitaba. Llegamos ahora a la tercera verdad. La gracia de Dios recibe al extranjero bajo sus alas. En los versículos 8 y 9, Booz le dice a Ruth, «Escucha bien, hija mía, no vayas a recoger espigas en otro campo. Es más, no te alejes de este lugar. Quédate aquí, cerca de mis muchachas». El capítulo 1 termina con Ruth dejando todo lo que le daba comodidad, seguridad y pertenencia. Sus padres, su tierra, su pueblo y sus dioses. Llega a Belén como Ruth la Moabita, sin saber si será bienvenida, tolerada o maltratada. Ruth no sabía qué la esperaba en Belén, pero sabía bajo las alas de quien había decidido buscar refugio. Años después, el misionero Jim Elliot expresó este principio de una manera memorable. No es necio quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Ruth dejó una seguridad terrenal que no podía durar para siempre y se confió a Yahweh, cuya fidelidad al pacto nunca puede fallar. Por eso importa la pregunta de Booz. ¿A quién pertenece esta joven? Ruth ha venido por fe a un pueblo donde no tiene un lugar natural. Pero ahora Booz comienza a responder su propia pregunta. Él dice, «Escucha bien, hija mía, quédate cerca de mis muchachas». Ruth entró al campo como una extranjera que no pertenecía a ningún lugar. Con pocas palabras, Booz le da identidad, compañía y protección. No le ofrece una tarde entre espigas sobrantes, sino acceso continuo a su cosecha junto a sus mujeres. La mujer que no pertenecía ha recibido un lugar. La mujer sin protección queda bajo la protección de Booz. La mujer que no sabía si sería tolerada recibe el trato tierno de hija mía. Booz continúa, mantén tus ojos en el campo donde estén cosechando y síguelas. Recuerda que voy a ordenar a los jóvenes que no te toquen ni te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que saquen los jóvenes. Booz comprende el peligro. Una extranjera sin protector podía ser insultada, acosada o atacada. No se limita a decirle, ten cuidado, pone la responsabilidad sobre los hombres, no la tocarán ni la molestarán. También le da agua. Normalmente, se podría esperar que una mujer extranjera sacara agua para los israelitas. Aquí, Ruth puede beber el agua que han sacado los jóvenes de Booz. La gracia ya está cambiando por completo las expectativas normales. Ruth pidió recoger cerca de las gavillas. Booz le da mucho más: pertenencia, acceso continuo, protección y agua. Los versículos 10 al 12 continúan. Ruth se postró rostro en tierra y se inclinó. Entonces le preguntó, ¿por qué he hallado tanto favor ante tus ojos para que te fijes especialmente en mí,
aunque soy extranjera. Ruth llegó al campo esperando hallar favor ante los ojos de alguien. Ahora está asombrada por el favor que ha recibido. Ella no esconde la razón de su sorpresa. Soy extranjera. Ruth conoce la historia entre Moab e Israel. Sabe que no tiene una posición social desde la cual exigir un trato especial. El corazón que se cree con derecho pregunta, ¿por qué no me has dado más? La gracia pregunta, ¿por qué he hallado tanto favor ante tus ojos? Entonces Booz le responde, me han contado con detalle todo lo que hiciste por tu suegra después de la muerte de tu esposo. Cómo dejaste a tu padre, a tu madre y a tu tierra natal, y viniste a un pueblo que antes apenas conocías. ¿Por qué Booz se ha fijado en Ruth? Porque su amor de pacto hacia Noemí ya se ha hecho conocido en Belén. Cuando Ruth se comprometió con Noemí, no sabía que Booz lo escucharía. Mostró un amor firme y sacrificado cuando no podía esperar nada a cambio. Su lealtad no compró la gracia de Yahweh, como si ahora Dios le debiera una recompensa. Más bien, reveló la realidad de la fe por la cual ella ya se había entregado a él. La fe verdadera nunca está sola. Produce amor, valentía y obediencia costosa. Las obras de Ruth no reemplazan su fe, la revelan. Ruth había mostrado amor de pacto a Noemí cuando no podía esperar nada a cambio. Ahora Yahweh honra esa fidelidad mostrando bondad de pacto a Ruth por medio de Booz. Booz añade, que Yahweh recompense lo que has hecho y que recibas una recompensa completa de Yahweh, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a buscar refugio. Este es el corazón del pasaje. Ruth no solamente cambió de país, vino a buscar refugio bajo las alas de Yahweh. La imagen es la de un ave que reúne a sus crías bajo sus alas para darles calor y protección. Ruth ha dejado el refugio de Moab y se ha confiado al Dios de Israel. Esta imagen aparece en toda la Escritura. El Salmo 91, versículo 4, dice, con sus plumas te cubre, y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Booz ora para que Yahweh la proteja y la recompense. Sin embargo, mientras ora, el mismo Booz se está convirtiendo en parte de la respuesta. Muchas veces así obra la providencia. Dios usa a personas fieles como instrumentos de la bondad por la cual oran. Booz habla de las alas de Yahweh y después extiende su propia protección sobre Ruth. Por eso debemos preguntarnos, cuando oramos por el pobre, el que está solo, el extranjero o el que sufre, ¿será que Yahweh quiere hacernos parte de su respuesta? Finalmente el versículo 13 dice, Ruth respondió, que pueda yo seguir hallando favor ante tus ojos, Señor mío, pues has calmado mis temores y has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo ni siquiera soy igual a una de tus siervas. Notemos lo que ha tocado más profundamente a Ruth. Ella no habla primero del grano ni del agua. Dice, has calmado mis temores y has hablado con bondad a tu sierva. Booz no solamente ha provisto para su cuerpo, también ha consolado su corazón. Ella llegó asustada, sin saber si podría recoger el grano sobrante. Su ternura y dignidad comienzan a quitarle el temor. Ruth no confunde la gracia con un derecho. Ella dice, ni siquiera soy igual a una de tus siervas. Booz no le debe nada, y ella recibe su bondad con asombro. El tema del favor ahora ha completado su recorrido. En el versículo 2, Ruth espera hallar favor. En el versículo 10, se asombra porque lo ha hallado, y en el versículo 13, pide que ese favor continúe. Ella entró al campo buscando permiso para recoger lo que otros dejaban. Por medio de Booz, Yahweh le da protección, pertenencia, refrigerio y abundancia. Al comienzo de este pasaje, Noemí cree que ha vuelto vacía, pero Ruth está a su lado, Booz está en Belén, y la cosecha ha comenzado.
Ruth da el siguiente paso fiel sin saber que Yahweh ha preparado el campo. Boaz llega en el momento preciso, sin saber que se convertirá en respuesta a su propia oración. Ninguno puede ver todavía la historia completa, pero Yahweh gobierna fielmente cada parte. Quizá hoy miras tu vida y solamente ves lo que te ha sido quitado. Quizá el dolor, el temor o la decepción te hacen sentir vacío. Este pasaje no te pide fingir que tu dolor es pequeño. Te pide recordar que tu visión es limitada. Pero la providencia de Yahweh no lo es. Quizá todavía no ves la provisión que Él ha preparado. Quizá no entiendes el campo al cual te ha guiado, pero puedes confiar en su carácter y dar el siguiente paso de obediencia. Aunque no podamos verlo, Yahweh ya está obrando por medio de su providencia, guiando nuestros pasos y preparando gracia para quienes buscan refugio bajo sus alas. Pero hay una pregunta más profunda. ¿Cómo pueden los pecadores hallar refugio bajo las alas de un Dios santo? No somos solamente extranjeros desafortunados. Por nuestro pecado nos hemos hecho enemigos de Dios. Hemos rechazado su gobierno, quebrantado su ley y vivido según lo que parecía correcto ante nuestros propios ojos. Como Ruth, no tenemos ninguna posición desde la cual exigir favor. No podemos acercarnos a Dios diciendo, «Dame lo que merezco», porque lo que nuestro pecado merece es juicio. Sin embargo, la buena noticia del Evangelio es que Dios ha enviado a un Redentor mayor que vos, Jesucristo, su Hijo eterno. Jesús obedeció la ley que nosotros quebrantamos. En la cruz recibió el juicio que merecen los pecadores. Murió en lugar de todos los que confían en Él. Y al tercer día resucitó victorioso sobre el pecado y la muerte. Cristo no solamente permite que los pecadores arrepentidos recojan sobras al borde de su campo. Él los perdona, los recibe en su familia, los llama a sus hermanos y hermanas y les da un lugar en su mesa. Como declara Efesios capítulo 2, versículo 19. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Si nunca has confiado en Cristo, no permanezcas afuera. Apártate de tu pecado y ven a Él por fe. No traigas tus méritos, porque no los tienes. Trae tu necesidad, confiesa tu culpa y busca refugio bajo sus alas. Descubrirás que el Salvador que te vio en tu necesidad ya ha hecho mucho más de lo que te atreviste a pedir. En Él, el extranjero es recibido, el culpable es perdonado, y el corazón temeroso escucha palabras de paz. Y a quienes ya pertenecen a Cristo, cuando no puedan ver lo que Dios está haciendo, recuerden el campo de Ruth. Sigan confiando, sigan obedeciendo, sigan dando el siguiente paso fiel. El Dios del pacto no los ha abandonado. Bajo las alas de Cristo, ustedes no son solamente tolerados, son conocidos, protegidos, amados y recibidos en casa. Amén. Padre Santo y Misericordioso, te damos gracias por tu palabra, que nos revela tu amor fiel y tu providencia perfecta. Tú eres Yahweh, el Dios del pacto. Tú nunca cambias, nunca olvidas a tu pueblo y nunca dejas de cumplir tus promesas. Cuando nosotros solo vemos pérdidas, tú ya estás preparando provisión. Cuando creemos que estamos solos, tu mano nos sostiene. Cuando no sabemos qué camino tomar, tú ya has preparado el campo y ordenado nuestros pasos. Señor, danos una fe como la de Ruth, una fe que confía en ti, pero que también se levanta y actúa. Líbranos de una fe pasiva, que espera tu ayuda sin obedecer tu palabra. Enséñanos a orar y trabajar, a confiar y avanzar, a tomar el siguiente paso de obediencia, dejando en tus manos todo aquello que no podemos controlar. Gracias porque aún en tiempos oscuros, tú preservas hombres y mujeres fieles. Haznos como Boaz, personas que llevan tu nombre no solo en sus labios, sino también en su manera de trabajar, hablar y tratar a los demás.
Danos ojos para ver al extranjero, al débil, al pobre y al que vive con temor. Haznos instrumentos de tu bondad y refugio para quienes necesitan conocer tu amor. Padre, quizá hay alguien entre nosotros que todavía se siente como un extraño delante de ti. Hazle comprender que no puede comprar tu favor mediante sus buenas obras. Todos hemos pecado y ninguno merece entrar en tu casa. Pero Jesucristo, nuestro Redentor, vivió la vida justa que nosotros no pudimos vivir y murió en la cruz llevando el castigo de nuestros pecados. Él resucitó y ahora recibe a todo aquel que se arrepiente y confía solamente en Él. Señor, llama hoy al pecador a dejar su propia justicia, abandonar toda falsa esperanza y refugiarse bajo las alas de Cristo. Que venga con las manos vacías y diga: Señor Jesús, no tengo otro Salvador. Confío únicamente en ti. Tú no rechazas al que viene a Cristo con fe. No le das solamente unas pocas obras de tu misericordia, sino que lo perdonas, lo haces tu hijo y le das un lugar eterno en tu casa. Y a quienes ya pertenecemos a Cristo, recuérdanos que nunca estamos abandonados. Aunque no comprendamos lo que estás haciendo, tu amor sigue firme y tu providencia continúa obrando. Danos descanso bajo tus alas. Ayúdanos a caminar con fidelidad, sabiendo que ni una lágrima, ni un paso obediente, ni un acto de amor pasa desapercibido delante de ti. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro único Salvador y Redentor. Amén. Gracias por acompañarnos hoy en la Iglesia Bíblica de Pisco. Esperamos que la predicación fiel de la Palabra de Dios haya sido de bendición para su vida. Será un gozo recibirle nuevamente mientras seguimos proclamando a Cristo mediante la exposición clara de las Escrituras, versículo por versículo y capítulo por capítulo. Que el Señor le bendiga por medio de su palabra.